Bienvenido a esta clase de física y hoy aprenderemos las magnitudes escalares y vectoriales. Específicamente, los objetivos de la clase de hoy es comprender y aprender qué son las magnitudes escalares, también qué son las magnitudes vectoriales y la diferencia entre estas dos, y además aprenderemos las características de un vector. En física existen magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares quedan definidas solamente por un número real. En cambio, las magnitudes vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. Fíjense que aquí en la pantalla tenemos las magnitudes escalares. El concepto de magnitud está relacionado con la medida que hacemos de algo. Empleamos valores numéricos y unidades para referirnos a distintos fenómenos, como el tiempo transcurrido entre dos sucesos, o para describir ciertas propiedades de los cuerpos, como su masa o su tamaño. Las magnitudes que se describen solo a través de un número real, que le llamaremos módulo, y una unidad de medida, se denominan magnitudes escalares. Ejemplos de ellas pueden ser el tiempo, la temperatura, la longitud, la energía, etc. Analicemos la siguiente expresión. Hubo un temblor grado 4 en la escala de Mercalli. El fenómeno que se mide es la intensidad de un sismo. La unidad en que se mide es el grado de Mercalli y su magnitud es 4. Hay importantes magnitudes escalares, pero no se pueden describir todos los fenómenos físicos con ellas. Imagina que estás sentado en el estadio y alguien te pide que te cambies de asiento. 3 lugares desde donde estás. ¿Sabrías dónde ubicarte o necesitarías más información? Si suponemos que te sientas en el centro de la galería, verás que tienes varias posibilidades de desplazarte 3 puestos. Esto indica que hay otro tipo de magnitudes como la posición, que se deben describir agregando más información. Para entenderla de mejor manera, vamos a observar las escenas del cómic que se ve en la pantalla y con ella vamos a responder algunas preguntas. Fíjense que en la primera imagen indica que Javier se despertó a las 6:30 am. Se demoró unos 40 minutos en bañarse y vestirse. Tomó un desayuno que le aportó 300 kilocalorías. Al salir de su casa, la temperatura ambiental era de -1 grado Celsius. Y mientras Javier viajaba en el bus, escuchaba música con una intensidad de 40 decibeles en su personal, que funciona con dos pilas de 1,5 volt. Las preguntas son las siguientes. Primero, ¿cuántas magnitudes escalares hay mencionadas? Segundo, intenta definir junto a un grupo de compañeros las magnitudes que aparecen en el cómic. Tercero, redacta un texto de 10 líneas donde aparezcan al menos 5 magnitudes físicas con sus correspondientes unidades de medidas. Y cuarto, define brevemente cada una de las magnitudes que aparecen en la imagen. Muy bien, entonces a continuación, ya que entendemos de mejor manera qué son las magnitudes escalares, vamos a poder ahora indicar qué son las magnitudes vectoriales. Hay muchas magnitudes que no quedan totalmente descritas por su módulo, sino que además se requiere conocer su dirección y sentido. Estas se llaman las magnitudes vectoriales. Ejemplos de ellas son el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, etc. Para describir correctamente la velocidad que tiene un cuerpo en movimiento, necesitamos especificar el módulo, la dirección y el sentido. Una magnitud vectorial se representa mediante una flecha y es llamada vector. Si dos automóviles se desplazan por la carretera en un tramo recto, podríamos decir que sus velocidades tienen igual dirección.
En este caso, la dirección es la recta sobre la cual se mueven los cuerpos y nos informa sobre la orientación del movimiento. Por ejemplo, norte-sur, arriba-abajo. Ahora, si uno de los automóviles viaja hacia el norte y el otro hacia el sur, decimos que sus velocidades tienen igual dirección, pero diferentes sentidos. El sentido es el destino del movimiento, hacia dónde se dirige. Y en el dibujo del vector, que se grafica como una punta de flecha, por ejemplo, hacia el sur, hacia arriba, hacia el norte, etc. ¿Cómo serán la dirección y el sentido de dos vehículos que se desplazan por calles diferentes, pero paralelas, y ambos hacia el oriente? Para que se entienda de mejor manera, vamos a hacer la siguiente actividad. La imagen que podemos ver en la pantalla muestra a 4 automóviles que se desplazan con la misma rapidez de 35 kilómetros por hora. El término rapidez se refiere al valor del módulo del vector sin considerar su dirección y sentido. Observen la ilustración y respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo le explicarían a una persona que no estuviera viendo la situación las características del movimiento de cada automóvil? ¿Bastará con decir que los automóviles van a 35 kilómetros por hora? O sea, ¿cómo explicar el movimiento del automóvil A, del automóvil B, del automóvil C y del automóvil D? Segundo, comparen el movimiento de los automóviles A y D en términos de dirección y sentido. Descríbanlos. 3. ¿En qué se diferencian los movimientos de A y B? 4. ¿En qué se diferencia el movimiento de C respecto a los demás? Muy bien, ya entendiendo, por lo tanto, las magnitudes escalares y vectoriales, ya podríamos saber cuáles son las características de un vector, tal cual se ven ahí en este caso. Nos damos cuenta, por lo tanto, que según la imagen aquí se puede ver una flecha de color azul donde tiene un punto de origen y un punto de término. Un vector se identifica por un símbolo de una o dos letras con una flecha sobre él. Por ejemplo, el vector de esta figura puede ser descrito como vector AB o simplemente vector A. Si representa una cantidad física como la velocidad, se puede escribir la v con un vector sobre ella. El módulo de un vector es un número real y representa la distancia entre los dos puntos que lo definen. Para el caso de la velocidad, se escribiría como la v con la flecha sobre ella y además dos rayitas verticales, una antes de la v y otra después de la v, indicando su módulo. Algunas características del vector son las que se pueden observar a la izquierda de la pantalla. Dos vectores sobre una misma recta o rectas paralelas tienen igual dirección, cualquier sea su sentido o módulo. Luego, dos vectores son iguales cuando tienen igual dirección, sentido y módulo. Tercero, el módulo de un vector siempre es mayor o igual que cero y se representa como una A con una flecha arriba y además dos líneas verticales indicando su módulo. Y cuarto, el signo menos frente a un vector indica que tiene sentido contrario respecto del vector original. Muchas gracias.